Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Viene hoy en el editorial, quiero hablar de 7 falsos maestros en la iglesia de hoy. ¿Cómo? ¿Existen falsos dentro de la iglesia? ¡Wow! Mucha gente se asombra cuando le decimos que muchas congregaciones están llenas de falsos, dirigidas por falso, ministradas por falso. Dice, pero no, Dios no va a permitir que seamos engañados. No, el Espíritu Santo, si vos sos guiado por Él, no va a permitirlo. Pero si vos te guías por hombre, el diablo hace lo que se le da la gana. Ahora bien, la historia de la iglesia de Cristo es inseparable de la historia de los intentos de Satanás de destruirla. Mientras que los retos difíciles han surgido de fuera de la iglesia, los más peligrosos siempre han sido desde adentro. Porque de dentro se levantan los falsos maestros, los vendedores del error que se disfrazan de maestros de la verdad. Jonás González, Luna, Maldonado, Freyson y una sarta de lo que tenemos. Los falsos maestros toman muchas formas, hechas a la medida de, escuche bien, de épocas, de cultura y contexto. Aquí hay 7 de ellos que encontrará realizando su trabajo engañoso, destructivo en la iglesia hoy. Tengo en cuenta que aunque he seguido los textos bíblicos al describirlo en términos masculinos, cada uno de estos falsos maestros puede ser fácilmente femeninos. Empezamos, el hereje o la hereja, como usted quiera. El hereje es el más prominente, quizás el más peligroso de los falsos maestros. Pedro les advirtió en su segunda carta, dice, pero se levantaron, escuche bien, falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá también falso maestro entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Cómo niegan a Jesucristo los herejes? No, que el poder de la cruz, ya la cruz no tiene más poder. No, el sacrificio, la sangre no tiene más poder. No, vos acá es plata. Primero la plata, después las cosas, dice el chanta de Jonás González, o uno de los herejes más grandes que tenemos, de Enlace TV. El hereje es la persona que enseña lo que descaradamente contradice una enseñanza esencial de la fe cristiana. El hereje te va a decir que Abraham diezmó, por eso era millonario, cuando Abraham lo único que hizo fue dar el 10% de lo que robó. Es una figura gregaria, un líder natural que enseña suficiente verdad para enmascarar su mortal error. Sin embargo, al negar la fe y celebrar lo que es falso, él lleva a sus seguidores de la seguridad de la ortodoxia al peligro de la herejía. Desde los primeros días de la iglesia, ha sido afligida por el hereje en su diversa forma. Él continúa su trabajo malvado hoy, a veces contradiciendo la verdad, ya a veces agregándole a ella. La Biblia dice, pero pará, que Dios me reveló y hay más cosas, No, porque no es así como dice la Biblia, y no, porque viste, yo estuve ahí, viste, hablando con Dios y Dios me dijo, viste, más sonó mi celular y yo atendí, ¿quién es? Dios, Dios, hola, ¿cómo está? Y hay gente que cree toda esa payasada porque no lee su Biblia. Bien, él continúa su trabajo malvado hoy, a veces contradiciendo la verdad, ya a veces agregándole a ella. Puede volver a enmascarar la doctrina de la Trinidad, como lo hizo Arrio en el siglo III, como lo hace hoy los llamados unitarios. Puede, como Marcus Borg y otros eruditos prominentes, que niegan el nacimiento virginal o la resurrección de Jesucristo, al igual que los testigos de Jehová, puede alterar la palabra determinada de Dios, o como los mormones, pueden añadirle a ella. Siempre él audazmente se equivoca con la fe de una vez para siempre que fue entregada a los santos, Judas capítulo 1, verso 3. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia que dice traducción del Nuevo Mundo, los mormones, los Hare Krishna. Las sectas tienen cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Cuál es el otro? El charlatán. El charlatán es la persona que utiliza el cristianismo como un medio de enriquecimiento personal. Wow, yo tengo labia, yo puedo seducirlo, yo puedo conquistarlo y de esa manera puedo sacarle plata. Pablo acusó a Timoteo de estar en guardia contra él. Le dijo, Pablo, Timoteo, tenés que estar en guardia contra él. Si alguno enseña, escúchame bien Timoteo, alguna doctrina diferente que no sea conforme a la sana palabra, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido
y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemias, mala sospecha y constante rencilla entre hombres de mente depravadas, que están privados ¿de qué? De la verdad. Dios mío, te pelean defendiendo la verdad que ellos creen, en la que ellos diseñaron, no en la que Dios diseñó. Que se supone que la piedad es un medio de ganancia, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5. El charlatán solo está interesado en la fe cristiana en la medida de que puede llenar su billetera. Utiliza su posición de liderazgo para beneficiarse de la riqueza de los demás. Y sí, viste, porque la Biblia dice, viste, que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero no dice del evangélico. Yo no encontré ningún versículo que dice del evangélico, abusate de tu hermano, robarle a tu hermano. No, del evangelio, tenés fe. Dios te llamó, Dios te va a proveer. Simón el Mago fue motivado por amor al dinero cuando trató de adquirir el poder del Espíritu Santo. Hechos 8, 9 al 24. Desde él, el charlatán ha aparecido en muchas formas buscando siempre prominencia en la iglesia para que pueda vivir en extravagancia. Cuando el Papa León X encargó a Tesla la venta de indulgencias, los beneficios no solo financiaron la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, sino que también su lujoso estilo de vida. En los años 90, el televangelista Robert Tilden trajo en decenas de millones de dólares cada año, explotando a los vulnerables y crédulos. Hoy Benny Hinn, el dólar de Cheflo y una multitud de otros venden el evangelio de la prosperidad para enriquecerse de los regalos de sus seguidores. Charlaba con uno y me decía, che, Fabundi, vos no diez más, pero está en problema, porque si no Dios no va a abrir la ventana a los cielos. Nunca leíste el libro Malaquía, vos sos uno de los tantos chantas que existen, le dije. Delincuente como todo lo demás, le dije, aprendé a andar a trabajar, porque si te morís en pecado vas a, lo paga el pecado es muerte. ¿Cuál es el otro? El profeta. El profeta afirma ser dotado por Dios para hablar una nueva revelación fuera de la Escritura. No, viste, ya la Biblia terminó en Apocalipsis, pero bueno, no importa, Dios me está revelando cosas que no lo reveló a nadie, viste, ni a Pablo, ni a Mateo, ni a Marco, ni Lucas. Claro, la Biblia dice no la agregue, no le quite, pero él no importa, eso no importa. Eso. Así te hablan, ¿eh? El profeta afirma ser dotado por Dios para hablar una nueva revelación fuera de la Escritura, palabras nuevas y autoritarias de predicción, enseñanza, represión o aliento. En realidad, sin embargo, es comisionado y capacitado por Satanás con el propósito de engañar e interrumpir la iglesia de Cristo. Juan le ofreció una advertencia urgente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus para ver si son de Dios. Y aclara Juan, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y si los salieron en la época de Juan, hace más de 2000 años, ustedes se creen que ahora estamos llenos de toda esa falsedad. Yo publiqué un flyer en un lugar donde supuestamente 4 supuestos profetas decían, vení y recibí la profecía que cambiará tu vida, y profeta Mengueche, Sulteche, Andeche, que van a estar en cierto lugar, decía entrada vid, 10.000 pesos, entradas comunes, o sea, populares, 8.000 pesos. Qué grande, qué fe que tenía. Che, Isaías, te olvidaste de cobrar las profecías, Isaías. Juan el Bautista se olvidó de cobrarlas. Todos los verdaderos profetas de Dios jamás cobraron un centavo y nunca eran para venir a hacerle mentir, sino para llamarlos al arrepentimiento. Los cristianos deben probar los espíritus para determinar si se origina con el Espíritu Santo o con un espíritu demoníaco. Más tarde, Juan declaró que Dios ha hablado por completo y por la última en la Escritura y ha ofrecido la más solemne advertencia contra quien pretende traer revelación igual o contraria a la Escritura. Dice, yo testifico a los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Escríbalo, póngalo en su habitación, en la heladera, donde usted quiera, para que nadie lo engañe. El profeta aparece a lo largo de la historia de la iglesia, ya en el siglo II. Montano y sus discípulos decían hablar en nombre del Espíritu Santo. En el siglo XIX, Joseph Smith afirmó recibir el libro del Mormón del ángel Moroni. Hoy en día las ondas están llenas de personas que pretenden hablar en el nombre de Dios a través del poder del Espíritu,
La profecía personal es tan solo una llamada telefónica. Sarah Young, autora del bestseller cristiano de la década, afirma con valentía que su libro contiene las mismas palabras de Jesús. El profeta sigue hablando para desviar. ¿Sabe la cantidad de supuesta gente que dice que hablan, que Dios habla con ellos y que Dios le está revelando cosas? Es mentira. Tenemos la profecía, tenemos la Biblia. Siempre el diablo quiso destruir. ¿Y ahora quién va a usar? A hombres. ¿Qué más tenemos? El abusador. El abusador usa su posición de liderazgo para tomar ventaja de otras personas. Por lo general se aprovecha de ellos para alimentar su lujuria sexual. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto adúlteros están dirigiendo congregaciones? ¿Cuánto? Y ustedes no se dan cuenta porque no tienen el Espíritu Santo. Aunque también puede desear poder, tanto Pedro como Judas estaban conscientes de la lujuria del abuso. Dicen, muchos seguirán su sensualidad y por causa de eso, ¿qué pasa? El camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 2. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Judas capítulo 4. El abusador afirma que está cuidando las almas, pero su verdadero interés es arrebatar el cuerpo. Él trabaja buscando la forma de entrar en la vida, confianza, hogares y camas de las mujeres. Cuando no persigue el placer sexual ilícito, puede ser que domine a la gente para ganar poder, abusando de eso en su camino hacia la prominencia. Él hace esto en el nombre del ministerio, afirmando la unción de Dios. Él usa y abusa sin piedad de otros para alimentar sus lujurias. Vamos a volver a lo mismo. Busque en YouTube, no, después que terminemos el programa, el video de Phil Collins. Ay, Phil Collins es un cantante mundano. Busca el video de Phil Collins. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Este video tiene, no sé, 15 o 20 años. Si se llama Jesús me conoce. Y mire, si una piedra se atrevió a denunciar las mentiras que estaban haciendo, ¿cuánto más nosotros? Ahora bien, trágicamente la historia de la fe cristiana presenta innumerables abusadores, incluso en los primeros días de la iglesia. Hubo cultos sexuales y otras depravaciones de la fe. Durante siglos, el papado fue poco más que una corrupta lucha por el poder. Hoy parece que cada semana aprendemos de otro líder que ha sido encontrado culpable de pecado sexual con hombres, mujeres e incluso con niños. Mientras tanto, escuchamos relatos tristes de la supervivencia que han sido abusados y desechados por un líder ansiado de poder. El abusador sabe que en la realidad de hoy sigue continuando su trabajo. El problema es que muchos no tienen las agallas para meterlo preso. Ahí lo tiene el de la luz del mundo. Estados Unidos se atrevió, Dios hizo la obra y está preso, no creo que salga nunca más. Cuando su supuesta gente lo defiende, que es su nombre de Dios, Joaquín, Jonás, no sé cómo se llama ese delincuente. Después, ¿quién está? El divisor. El divisor usa la falsa doctrina para interrumpir o destruir una iglesia. Él divide alegremente al hermano de hermanos y hermana de hermana. Judas advirtió acerca de él. En el último tiempo habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías, dice. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, dice, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Luego dice, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 18, 21. El divisor está desprovisto del Espíritu Santo, cuyo primer fruto es el amor y cuya obra especial es mantener a los creyentes unidos en el vínculo de la paz. Gálatas 5, 22, Efesios 4, 3. Este falso maestro trae contienda, no amor, genera facciones, no unidad. Él desea la discordia, no la armonía. Congregaciones y denominaciones han sido frecuentemente astilladas por el divisor al promulgar su mentira y mucho creerles. Él hace a veces de una doctrina menor la marca de madurez cristiana, haciendo que las facciones surjan dentro del cuerpo. Puede introducir maliciosamente doctrina no bíblica o puede socavar el liderazgo ordenado. Lo hace todo por la satisfacción perversa que viene con la destrucción. Tengamos cuidado, no todos son de Dios y menos en este tiempo. Emperador, todo suyo.